Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Cumplimos 2 profesores en economía y maestros de muchos temas. Veníamos conversando el año pasado sobre temas económicos y terminamos en punta, como seguramente terminará este programa. Seguiremos invitándolos porque siempre tienen cosas importantes para decir, para predecir, para advertir, y entonces los hemos vuelto a invitar. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Recordemos que es el rector de la Universidad del Rosario, columnista. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Y el profesor Eduardo Sarmiento, columnista muy importante, analista económico, donde uno dice, bueno, mirando las cosas a veces como en oscuro, y desafortunadamente tiene tantas veces razón de lo que nos dice que puede llegar. Pues hoy tenemos muchísimas noticias que analizar, por eso pienso que va a ser uno de tantos programas sobre economía y otros temas a los que los vamos a invitar. Pero acabo de ver en El Tiempo una noticia que me da muchísimo dolor, y es que nuestro país no solamente tiene los temas del Gini, que es el análisis de concentración de la riqueza y del análisis de la pobreza donde estamos, somos uno de los peores países de redistribución del mundo, sino que somos el 10º país del planeta en problemas de miseria. Analizada la tasa de interés, la tasa de inflación y la tasa de desempleo, esos 3 variables. Eso da vergüenza y mucho dolor. Y al mismo tiempo, pues ayer vimos que el presidente de los Estados Unidos se retira del TPP, del esfuerzo tan grande que se venía haciendo del Tratado por el Pacífico, y no solamente pues es una señal de proteccionismo comercial muy profunda de los Estados Unidos, principal economía y potencia del mundo, sino que muestra claramente que la China geopolíticamente asume un papel mucho más importante del muy importante que ya está cumpliendo. Entonces, pues lo que tenemos son temas y el pronóstico que me tienen que hacer ustedes sobre nuestra economía el presente año. Profesor Sarmiento, usted sobre esos 2 temas, ¿cómo ve nuestra ubicación en el mundo, en lo económico, en lo internacional, en lo social? Bueno, en primer lugar, la información que usted presenta sobre miseria, que es la misma que hemos tenido sobre distribución del ingreso y sobre exclusión desde hace mucho tiempo. Estamos entre los 10 países más inequitativos del mundo, y eso aparece en las cifras de miseria, del coeficiente de Gini, de la caída de la participación del trabajo en el Producto Nacional. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué con tanto esfuerzo estamos en esa situación de desigualdad y con tanta miseria? ¿Por qué ocurre? Mire, yo acabo de terminar un libro y la conclusión es relativamente sencilla. Usted buscó el crecimiento económico presionando a la baja el salario. Eso lo vio usted con la última reforma tributaria. Una reforma tributaria que busca resolver el problema con un impuesto al IVA que cae en una mayor proporción en los sectores menos favorecidos. Y adicionalmente usted tiene una baja de gravámenes a las empresas. De manera que usted lo que tiene en este momento es eso. El país montó su progreso, su crecimiento en la depresión del salario y de la participación de los trabajadores. Profesor Restrepo, pero uno siempre ve con preocupación que el mundo está compitiendo y mejorando en productividad en mucha parte con salarios bajos. Tanto es que el traslado de empresas y todo eso se va a países donde la mano de obra es regalada. Ese no es un fenómeno internacional, además preocupante, porque pues es con la miseria que se progresa, digamos, en el comercio. Yo creo que usted está poniendo de presente, y el profesor Sarmiento también lo está haciendo, una problemática mundial y una nueva realidad mundial. Lo que sucedió con el Brexit, lo que sucedió con las elecciones en los Estados Unidos de América, lo que plantea es una enorme preocupación por una gran clase media trabajadora que está perdiendo su papel y está además deteriorándose económicamente en sus sociedades, en sus respectivas sociedades. Por eso la inequidad
coincido con el profesor Sarmiento, tiene que convertirse en una agenda central de construcción de nuevo mundo. Pero para un país como el nuestro, y ahí es donde viene un asunto adicional, es aún más preocupante, porque la realidad interna de los países, como lo demuestra este índice de miseria, es inquietante. La inflación es muy alta, el desempleo es muy alto, las tasas de crecimiento son muy bajas, y en un escenario internacional donde nos volquemos a una lógica proteccionista, pues nuestros países van a tener enormes dificultades de sobrevivir. Necesitamos hacer una apuesta grande por la equidad a nivel global, y necesitamos en nuestro país encontrar fuentes de crecimiento importantes, y no las tenemos. ¿Nos alcanzamos a afectar con esa decisión de los Estados Unidos de mirar mucho más para adentro, ser proteccionista y acabar con ese liberalismo económico y los tratados internacionales, o no nos afecta tanto? Está por verse. Creo que México va a ser un país que va a sufrir enormemente con esa decisión por parte del gobierno Trump. Está por verse cómo va a ser la relación comercial entre los Estados Unidos y un país como el nuestro, como Colombia. Pero lo que sí tengo claro es que las decisiones que adicionalmente va a tomar el gobierno Trump de, por ejemplo, aumentar el gasto público, hacer inversiones adicionales en infraestructura, bajar impuestos, van a generar una presión inflacionaria en los Estados Unidos a tal punto que la Reserva Federal inevitablemente subirá tasas de interés. Cuando eso suceda, la volatilidad de la tasa de cambio al alza en nuestro país va a ser significativa y eso nos afecta. Y obviamente eso también sube las tasas de interés, que en Colombia son una locura, las tasas de interés. Ese es el modelo que no ha funcionado. Se viene jugando al gato y al ratón por detrás con las tasas de interés. Mire, lo que pasa es que las teorías del Banco Central, las teorías de comercio internacional fracasaron. ¿Qué es eso? Que Estados Unidos y Inglaterra, que fueron los inventores del libre comercio, los que lo acentuaron en el año 82 con Reagan y la señora Thatcher, ahora nos dicen, señores, no es por ahí, lo que vamos es a cerrar las economías. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir? Que esa teoría que venía de Inglaterra y de Estados Unidos no está funcionando. Y cuando no funciona una teoría, la solución no es hacer lo contrario, sino tener otra teoría. Eso es lo que no tenemos. Pero a mí hay algo que me llama muchísimo la atención, no sé si al profesor Restrepo también. A usted ya le dicen maestro, porque no solamente es que de verdad, cierto que nos está mostrando caminos éticos tan importantes para el país, pero le quiero preguntar una cosa. Usted siempre ha señalado como que va siempre contracorriente, que interpreta es la izquierda, así pues los que manejan los temas económicos, digamos, modernos, lo califican. Pero verlo a usted coincidiendo con el presidente Trump de los Estados Unidos llama muchísimo la atención, porque los dos acaban siendo proteccionistas, porque el proteccionismo, profesor Sarmiento, también fracasó. Claro. No permitió ni crecer ni resolver los temas sociales. Entonces, si fracasa el proteccionismo y fracasa, de acuerdo con lo que usted está diciendo, yo confieso que no estoy tan de acuerdo, el libre comercio, entonces, ¿cuál es el camino? Claro, necesita una nueva teoría. ¿Cuál es? El libre comercio, montado en que todos los países ganan, es equivocado. El libre comercio que decía que el trabajo salía ganando, pierde. El gran perdedor es el comercio internacional. En las teorías se dice que usted puede ampliar el comercio sin bajar el salario. Eso no es cierto. Usted gana comercio bajando salarios. De manera que usted tiene una confrontación para hacer eso. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Hay que salirse de esas teorías de ventaja comparativa. Hay que salirse de la teoría de comercio internacional y yo le digo cuál es el mejor camino. El mejor camino se está viendo en la industrialización con elevado ahorro y superávit de la balanza de pagos. Eso lo hicieron los países del sureste asiático y Alemania. Esos fueron los ganadores en contra de la teoría dominante. ¿Qué es lo que le está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué le pasó a los Estados Unidos? ¿Por qué perdió en la confrontación de libre comercio? Porque no tenía industria, que se vino para atrás hace 25 años, y porque tuvo una competencia muy fuerte con China que le hizo bajar el salario de los trabajadores mal calificados. A ver, rector, pero yo le quisiera preguntar algo. Igual que la industrialización cambió la economía del mundo,
la tecnología nos está cambiando, incluso claro, la industrialización totalmente. Es decir, pensar en la banca de hoy como es, ya empezaron a cerrar 30, 40% de oficinas porque desde un teléfono ya se va a poder reemplazar varias oficinas de los bancos y así con las industrias y con muchísimos temas. Entonces, para usted, un fracaso del proteccionismo y un fracaso del libre comercio, ¿para dónde vamos y qué modelo deberíamos estar comoteando nuevo? Yo, a diferencia del profesor Sarmiento, creo que no satanizaría el libre comercio. Yo creo que el libre comercio es como una buena carretera. Irse en contra del libre comercio es más o menos como cerrar las carreteras o convertirlas en carreteras no pavimentadas pensando que esa es la solución. Yo personalmente creo que hay que aprovechar el libre comercio, pero en simultánea. Hay que tener un programa de acompañamiento especial al sector productivo. Hay que además ser subsidiario en algunos momentos en donde algún sector se vea seriamente afectado. Creo también que la productividad no puede darse por disminución de salarios reales, sino que tiene que darse por mejoramiento del talento humano. Es que aquí nos llegan tarde los discursos. La cuarta revolución industrial en el mundo entero está entrando y ninguno de estos países se está preparando para esa cuarta revolución industrial. Y eso es con tecnología, es con preparación del talento humano, es con pertinencia en tarea educativa, es con infraestructura de alto nivel. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo grande de mejoramiento de nuestro sector productivo, de nuestro talento humano y en simultánea aprovecháramos los tratados de libre comercio, otra sería la historia. Profesor Sarmiento, usted tenía la palabra. Sí. No, yo creo que el punto central es ese, y es que los paradigmas fracasaron. Es que el caso de Inglaterra y de Estados Unidos es lo más diciente del mundo. Ahora, pero usted que era proteccionista, ahora está con la derecha de proteccionista. No, lo que pasa es que el otro sistema fracasó, y lo que hace el partido... ¿Entonces Trump es un visionario? Claro, lo que hizo el Partido Republicano en Estados Unidos, que había sido el gran promotor del libre comercio, es ahora aparecer como el gran crítico del libre comercio, y con eso ganó las elecciones políticas. Pero no es el Partido Republicano, es quien lo representó, sí, porque ese partido está medio dividido. No, pero digo, en el pasado el Partido Republicano con Reagan, claro. Él tomó el libre mercado, fue el principal promotor del libre mercado. Y fue un éxito en ese momento. Y tuvo éxito en ese momento, pero eso dejó de ser cierto. Cuando todos pensaron igual, exacto, vino la dificultad. De manera que ahora ellos, los que se inventaron el libre comercio, son los que critican el libre comercio para llegar al poder. Entonces, ¿usted cree que Trump, el presidente Trump, es un visionario, y que el Brexit, saliéndose de la Unión Europea y con dificultades pues para entrar a negociar comercio, porque ellos están tratando de mantener sus ventajas comerciales, cosa que es difícil saliéndose de la Unión Europea? ¿Que es un visionario el presidente Trump encerrando a los Estados Unidos? Personalmente yo creo que ni el presidente Trump, ni los líderes promotores del Brexit, ni aún el candidato Sanders son visionarios. Yo personalmente creo que ellos están haciendo una apuesta populista en un momento en donde eso genera una serie de votos. Pero realmente lo que nos están embaucando es en un camino equivocado, económicamente hablando, para un país como los Estados Unidos. Porque supongan que cerramos las fronteras en los Estados Unidos y que solamente se respeta la producción interna de los Estados Unidos, pues los costos se van a aumentar, porque hay una cantidad de mercancías que se traen de otros países a menores costos, que naturalmente generará un incremento de precios. Y lo de la infraestructura que está metido. Y entonces la pregunta es, ¿con qué vamos a financiar? En el caso de Estados Unidos, ¿con qué se va a financiar la infraestructura? Pues con gasto público, pero la deuda pública de los Estados Unidos ya supera el 100%. Lo que eso significa del PIB, lo que eso significa es que va a haber un riesgo muy grande al interior de Norteamérica por decisiones que, en mi opinión, son equivocadas. Y la bajada de impuestos masiva que ofrece hacer ya casi en lo inmediato, más todo ese plan de infraestructura en Estados Unidos, que en un país el más importante del planeta en casi todos los frentes, que está obsoleta, no le servirá por lo menos durante su gobierno para... Puede generar empleo, pero es que lo que se está generando es de pronto el riesgo a futuro de que no haya con qué financiar toda esa cantidad de inversiones que hay que realizar. Entonces, ¿y la geopolítica cambia? Es decir, cerrándose Estados Unidos y teniendo una cultura de libre comercio que se ha dado, la posición de la China como segunda potencia no cambia radicalmente. Usted lo acaba de decir, el TPP, en mi opinión, está en peligro de muerte si es que no está muerto ya.
¿Y eso qué significa? Que ese acuerdo que recoge el 40% del Producto Interno Bruto mundial, 12 naciones del mundo entero, ese acuerdo no se va a poder realizar. Y al no poderse realizar, entonces la pregunta es, ¿estamos entonces como sociedad caminando a todos protegernos y a no propiciar un comercio internacional para aprovechar menores costos, oportunidades para los consumidores, capacidad de exportación en los países? Esa para mí es una apuesta equivocada. ¿No se abrirá entonces la China ahora para aprovechar ese cambiaron las condiciones. Históricamente, el país que va adelante propone el libre comercio porque tiene ventaja sobre los demás. Eso no le funcionó a los Estados Unidos, en parte por el modelo de los países del sureste de Asia y por la China. Eso colocó a Estados Unidos en segundo lugar. Ya no es el primer país liderando el comercio. Fue un gran perdedor en los últimos 20 años, con América Latina, con Asia y con muchos otros lugares. Interrumpo, pero todas las cifras económicas, militares, tecnológicas, todas dan que Estados Unidos sigue en el liderazgo, en el lugar número 1. Entonces hablar de fracaso no es exagerado. Pero perdió en el comercio. En el comercio pierde por dos razones. Porque tiene una industria que se quedó atrás y por la competencia con productos que venían de la China. Esos dos elementos hizo que ellos fueran perdedores en el comercio internacional, en el sentido que el comercio internacional les significó una gran pérdida de ingresos laborales. De manera que en ese sentido a Estados Unidos no le fue bien. La otra cosa es que Estados Unidos no ha podido aprovechar la productividad porque no tiene tampoco demanda doméstica. De manera que esa es la gran realidad, que Estados Unidos es un mal perdedor, y eso sí va a haber. De allí el error de haber pero si entregado fuera el así pacta. Sería gran perdedor porque entonces pone el correctivo a tiempo. Por eso. Pero es un gran perdedor en el sentido que hace unos arreglos de libre comercio y cuando se da cuenta que no le sirven, entonces dice cambiémoslos. Eso se sabía que iba a venir. De allí el gran error de América Latina de haber prescindido de la Unión de América Latina y del Pacto Andino. Esos eran mecanismos para evitar que personas arbitrarias entraran a manejar el comercio internacional con arbitrariedades y con principios que no tienen coherencia. Yo creo que en eso sí estaríamos de acuerdo los tres, en el sentido de que la falta de integración latinoamericana nos ha quitado la capacidad de negociar y de tener una voz fuerte en el contexto. Sin duda alguna. Pero ¿usted cree que hay fracaso en los Estados Unidos, siendo el líder básicamente en todos los sitios? Yo no creo que haya un fracaso en los Estados Unidos. Yo creo que la realidad de los Estados Unidos, ¿qué indica? El legado del presidente Obama es un legado muy importante para los Estados Unidos y para la humanidad. Es el legado de haber sacado una situación de un país en crisis en el año 2009 a una situación de no crisis. Es pasar un país de decrecer en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto a crecer de nuevo. Es pasar un país de una tasa de desempleo del 10% a pleno empleo cuando él sale. El problema del modelo, digamos, de Obama es que sí deterioró los indicadores de desigualdad y sí deterioró los indicadores de pobreza. Lo que nosotros no podemos hacer como sociedad internacional y como economía es dejar un grupo relegado en la sociedad, porque ahora son clase media y son deliberantes. Por eso hablo de un modelo subsidiario. Eso es lo grave. Social yo creo de mercado. Que el Katrina destapó un fenómeno que ni las cifras nos lo explicaban, y son las bolsas de miseria de los Estados Unidos, que eso en el sueño americano no cabe, que haya la pobreza y la desigualdad que empezó a fraguarse en detrimento de una clase media que era el ejemplo del planeta. Crecer y que de ese crecimiento disfrute la población, que haya redistribución y equidad, es una obligación política, social, económica y ética. ¿Qué nos va a pasar en el frente de la inflación, del crecimiento, del empleo, de las tasas de interés y socialmente a los colombianos frente a estas realidades nacionales e internacionales? Profesor Sarmiento. Bueno, lo que tenemos es una economía en donde bajan los ingresos laborales, en donde el desempleo crece cero, en donde tiene usted un gran desequilibrio de balanza de pagos, de suerte que la economía
está creciendo al 1%. ¿Cuánto va a crecer la economía colombiana? Va a crecer menos de 2%. O sea, lo del Fondo Monetario... Ah, no, eso está totalmente desubicado. No tiene ninguna base científica. ¿Cuánto es lo ideal del crecimiento colombiano? Usted tiene una economía que venía creciendo al 5% y en 2 años se le fue al 1%. Usted no cambia esa tendencia. No habría nada con para una hacer. serie de medidas coyunturales. Usted necesita un tratamiento estructural. ¿Qué fue lo que le pasó a la economía colombiana? Que se vino abajo por el modelo de commodities, se vino abajo por la revaluación, se vino abajo por una devaluación que no funcionó porque no aumentó las exportaciones y finalmente usted elevó las tasas de interés. Eso le creó a usted una economía con una deficiencia estructural de la balanza de pagos corregida con una caída de la inversión. Mire los datos que usted tiene. Todos los sectores evolucionan con tasas negativas. Crecen únicamente la industria, la construcción y los servicios bancarios. Pero en el caso de la industria y la construcción, eso no es sostenible, porque esos sectores... ¿Cuál deja de crecer atrás. entonces? Entonces se queda usted únicamente creciendo con los servicios bancarios. O sea, falta que la parte agrícola... La parte agrícola desciende, la energía desciende, la minería desciende, el comercio desciende, los servicios descienden. Y la inversión cae más de 10%. De manera que usted tiene una economía seriamente golpeada en su estructura. O sea, nos va a ir muy mal este año, ¿de acuerdo? Claro, vamos a seguir con una economía, es que ya llevamos 2 años y medio creciendo al 3 y ahora al 1. Vamos a seguir en esa situación durante 4, 5 años más. Eso va a generar un gran desbalance social. Usted va a tener una economía que no solamente va a tener una gran inequidad, como le ocurre a la sociedad colombiana, sino que va a operar con muy bajo crecimiento. ¿Usted es tan pesimista con la economía de este año colombiana o ve mejor? No, yo no soy tan pesimista de la economía del 2017. Yo creo que nosotros ya tocamos fondo en materia de crecimiento, lo que significa que la tasa de crecimiento puede estar entre el 2 y el 2,5%. Pero eso es muy mal crecimiento, ¿no? Es un mal crecimiento comparado, digamos, contra lo que necesitaría el país para generar empleo, sin duda alguna. Pero es un crecimiento, yo digo yo, posible por varias razones. Primera razón, porque la inflación va a ser baja, va a ser mucho más baja que la meta de inflación. Segunda razón, porque las bases del año anterior son muy bajas, luego la posibilidad de crecer es mayor. Y tercera razón, porque yo creo que la tasa de cambio va a ayudar en materia de exportaciones. Creo que también va a haber un buen comportamiento en construcción por el tema de 4G y la construcción de aulas que está haciendo el país. ¿Y la tasa de interés creo no que va a se nos crecer? apareció la Virgen con el precio promedio de la minería. Del petróleo, que está por encima del precio sobre el cual se hizo las estimaciones del país. Entonces yo siento que el país... ¿Pero la tasa de interés cómo va a ser? Yo creo que el Banco de la República va a tender a ir poco a poco, gradualmente, bajando un poco más la tasa de interés. No tiene mucho más. ¿Y la reforma tributaria qué efecto va a tener en su La reforma tiene un efecto difícil sobre materia de consumo, por eso no hablo de consumo, y va a tener también posiblemente un efecto en industria, por eso no hablo de industria como gran generador de crecimiento, entre otras porque la industria ya no va a recoger el crecimiento de Reficar, por eso industria y comercio no van a crecer mucho. Reficar fue un engaño al país, ¿no? ¿Y la Lo corrupción? presentaron como un crecimiento de 7% y era un efecto por una sola vez. Esa fue una mentira que le hicieron al país el año pasado. Sí, ¿la corrupción está afectando seriamente la economía colombiana? Yo creo que en lo esencial sí necesitamos enfrentar de fondo la corrupción, que es un problema serio que afecta a la economía, la competitividad del país, que sigue siendo un problema serio, y elevar los niveles de productividad en el país. Entonces, sombras de preocupación, ¿cuál hay? ¿Y qué recomendación le haría usted al gobierno frente a las circunstancias? Yo personalmente creo que la gran sombra es que tengamos la capacidad de encontrar en este 2017 cuál va a ser la fuente de crecimiento a largo plazo. Porque como usted acaba de decir, un país creciendo al 2,5% no es un país sostenible a largo plazo. Este país necesita superar esa vieja mediocridad en materia de crecimiento de la economía. Y para llegar al 5%, en este momento no veo un sector que sea capaz de sostenerse. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo de, aprovechando la firma de los acuerdos, el impacto internacional, tratar de fortalecer el agro, tratar de fortalecer el turismo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero en el fondo esto de polos opuestos con personas que saben tanto de la economía es difícil porque hay muchísimas coincidencias. Y yo creo que los tres
en lo que más coincidimos es en la necesidad de formar talento, de educar mejor nuestra gente para una nueva era donde la tecnología es la gran revolución, pero con ética. Porque sin ética, los temas de corrupción, que no son solamente coimas, no, es todo un comportamiento, es una conducta social frente a los temas de pobreza, frente a los temas sociales, frente a la ética económica. Sí que tenemos camino y que tenemos que aprender y educarnos todos en estas materias. Muchísimas gracias y seguimos con muchos temas pendientes. Estarán invitados muchísimas veces gracias por la invitación. Un placer a estar este aquí. programa. Gracias.